Lo he invitado a Carlos Sánchez Berzaín. Él está en el Instituto Interamericano de la Democracia en Miami. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Encantado, Virginia. Un saludo a ti, a toda tu audiencia y al país y a todos los bolivianos y amigos en el mundo. Bueno, no hay mucho preámbulo en esto, Carlos. Tú sabes lo que estamos viviendo los bolivianos desde hace tantos años y quiero escucharte, quiero conocer cuál es tu criterio, qué es lo que tú estás viendo, qué debe hacer Bolivia para salir de esta dictadura. Es importante recordar por qué Bolivia está en esta situación, porque ese no es un proceso en Bolivia, es un proceso regional. Lo que acontece es que a fines del siglo pasado, en 1999, en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, que agonizaba en su periodo especial. Llegó al gobierno de Venezuela Hugo Chávez, rescató la dictadura y, aliado con Lula da Silva del Brasil, que había organizado el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura, empezaron este siglo con un movimiento populista que tenía el objetivo declarado de ampliar las condiciones en las que Cuba, ya monetizada y con el petróleo venezolano, se había desarrollado hasta entonces. Lo llamaron movimiento bolivariano, hicieron un movimiento populista, avanzaron con eso bajo el liderazgo de Chávez, y el siglo XXI empezó con la caída del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, a los 12 días de que dolarizó ese país. Después cayó el presidente de la Rúa en la Argentina. Después fue derrocado el presidente Gutiérrez en el Ecuador. El año 2003 derrocaron al presidente Sánchez Lozada en Bolivia. Y el año 2005-2004 derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica. No se había visto una cosa así en la región, pero eso coincidió con el 11 de septiembre del 2001, en que Estados Unidos fue objeto del ataque terrorista a las Torres Gemelas, al Pentágono, y generó un cambio en la política exterior de Estados Unidos bajo Bush 43, el presidente George W. Bush, el segundo, que se empezó a replegar de los compromisos con América Latina, se replegó de los compromisos en diferentes regiones del mundo, se dedicó a lo que llamó las guerras contra el terrorismo, y eso generó la tormenta perfecta para América Latina. Creciendo lo que ahora se llama el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, bajo el liderazgo de Chávez, con todo el aparato y el know-how criminal de Cuba, y tomando los gobiernos de la región. El año 2005 tomaron inclusive la OEA con Insulza, 10 años, y empezaron a controlar los gobiernos de la región. Empezaron con Lula en el Brasil, siguieron al son de sus derrocamientos, estableciendo mecanismos populistas electorales, controlaron la Argentina con los Kirchner, controlaron Bolivia con Evo Morales, controlaron el Ecuador con Correa, que estableció también una dictadura. En Venezuela estaba Chávez. En el Ecuador llegó Juan Manuel Santos, que fue un gobierno no dictatorial, pero sí de este esquema. Crearon para controlar a los 14 países del Caribe el Petrocaribe, que era un sistema para regalarle petróleo a 14 países, con los cuales a su vez controlaban la Organización de Estados Americanos a través del soborno con la riqueza petrolera venezolana. Chávez recorría toda la región entregando maletas de dinero, Bolivia no fue la excepción, y dieron la impresión en toda la región de que este era un momento feliz, donde la gente podía prosperar y donde el camino del socialismo era el rumbo. Mientras hacían eso, cambiaban las constituciones, suplantaban las leyes, terminaban con el Estado de Derecho, hacían un sistema de terrorismo de Estado, copia y expansión de la dictadura cubana, apresaban a la gente, convertían a los poderes judiciales en mecanismos de represión, empezaban a haber presos políticos, exiliados, y así llegamos a una situación en la que
en Bolivia, después de que Evo Morales llega al poder, auspiciado por el socialismo del siglo XXI, con el padrinazgo de Chávez y Castro. Hugo Chávez le llamaba el indio, el hermano indio boliviano, y él le decía a Fidel Castro papá, creo que le sigue diciendo. Controlan Bolivia y llevan adelante un proceso de suplantación de la República y de la Constitución con la complicidad de Carlos Mesa, que falsifica junto con Evo Morales una ley de necesidad de reforma para introducir la Asamblea Constituyente el año 2004, y con la complicidad de Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, que el año 2008, después de que fracasa la constituyente de Evo Morales y que acuartelada en un cuartel de Oruro manda un texto de constitución que no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata, se produce el pacto Evo Morales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, porque Jorge Quiroga controlaba la Cámara de Senadores, de 27 miembros tenía 13, Samuel Doria Medina tenía 1, 14, y la presidía uno de los dirigentes del grupo de Tuto Quiroga, y hacen un acuerdo y fabrican una ley por la cual la constitución del Estado plurinacional no es la que redacta la Asamblea Constituyente, sino la que un grupo de abogados españoles de la famosa Escuela de Valencia, pagados por Hugo Chávez, redactan y el Congreso Ordinario aprueba. Llevan esa constitución al referéndum, producen las masacres de Cochabamba, del Porvenir, del Hotel Las Américas en Santa Cruz, producen y así ya habían producido la masacre de la Calancha y otras, y con violencia y con fraude electoral le imponen a Bolivia lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es el estatuto de la dictadura, donde se reemplaza la república, se elimina el voto universal, se termina con la igualdad de los ciudadanos bolivianos, se establece incluso que un extranjero puede ser presidente de la república, al establecer que para ser presidente solo necesita haber vivido en Bolivia 5 años, presidente o vicepresidente. Se liquida la irretroactividad de la ley para facilitar la persecución, que después hacen una ley especial para eso. O sea, establecen las bases de la dictadura, pero al mismo tiempo que hacen eso, estaban gastándose toda la cosecha del esfuerzo de la democracia que se había desarrollado entre 1985, cuando Paz Estenssoro, el presidente Paz Estenssoro, puso en marcha la nueva política económica, hasta el año 2003, en que el presidente Sánchez Lozada fue derrocado, donde se desarrollaron inversiones importantes, estabilidad económica, el proceso de capitalización social que llevó a Bolivia miles de millones de dólares y que permitió que Bolivia sea el país más importante en exportación y en reservas de gas del Cono Sur. Permitió la creación de medidas como la participación popular, el bono sol, etcétera. Estaban cosechando todo eso, pero además sobreendeudando al país. Recibiendo créditos ordinarios del sistema interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, endeudándose con la China, entregando recursos a Rusia y después permitiendo la entrada de Irán como parte de este proceso en el que Bolivia ha sido convertida en una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI. El próximo punto que los bolivianos recuerdan es 2019, cuando Evo Morales, después de que hizo fraude en reiteradas elecciones y después de manipular a la Corte, su órgano judicial y su Tribunal Constitucional, renuncia. Y viene un gobierno interino que, en vez de ser un gobierno de transición, es un gobierno de continuidad. ¿Por qué? Porque no hace las dos cosas que hay que hacer para salir de una dictadura. Lo primero es que hay que terminar con el sistema jurídico criminal de la dictadura. Había que volver a la Constitución de 1967, reformar el año 94, reinstalar la República, acabar con todas las leyes que garantizan la impunidad, que hacen desaparecer el voto universal y la igualdad de los bolivianos, y era simplemente un decreto presidencial que la presidenta Áñez tenía que firmar y que no quiso. Se quedó en el sistema dictatorial básicamente por una razón, porque quería ser candidata a la presidencia, porque si volvía a la Constitución de la República, el presidente en ejercicio no puede ser candidato en la República, pero en la dictadura sí, en el Estado plurinacional sí. Y el segundo error que cometió, impunidad.
No se puede permitir impunidad en un proceso de transición a la democracia. Se tiene que tipificar, investigar, documentar, que están sobredocumentados los crímenes del dictador y su grupo de poder, público y privado, porque hay una cantidad de empresarios que se han enriquecido en torno a la dictadura y que se hacen llamar empresarios privados, y procesar a esa gente. Y en vez de hacer eso, lo que hicieron fue permitir que Evo Morales salga del país en un avión enviado por México, gobierno paradictatorial bajo la presidencia de López Obrador, con una autorización de entrada del avión de alguien que ejercía mucho poder en ese momento y que confesó que él había participado de eso, Jorge Tuto Quiroga. Entonces le dan impunidad a Evo Morales, establecen un régimen de continuismo y vienen las elecciones después de casi un año, cuando las elecciones tenían que haber sido casi inmediatas, y lo que hace la oposición funcional de Bolivia es dividir el esfuerzo de recuperación democrática de los bolivianos, el repudio que era de cerca del 70-80%, poco menos de lo que es hoy día, en varias candidaturas. La presidenta Áñez se baja, Tuto Quiroga se baja, y permiten que en primera vuelta, sin control electoral y con gran fraude electoral, el delfín, el títere de Evo Morales, que era su exministro de Economía, Luis Arce Catacora, sea presidente, y cometen una barbaridad adicional. El mismo día de la elección, antes de siquiera se haya contado el 30% de los votos, tanto el gobierno de Yanine Áñez, ella en persona, y los opositores, Mesa y compañía, reconocen el triunfo del títere del dictador. Bueno, y el resultado que viene después es lo que conocemos. Se instala Arce Catacora y ¿qué hace? Sigue con el proceso de endeudamiento del país, se le acaba el dinero, se acaba el gas, empieza la pelea entre él y Evo Morales por razones de corrupción, por controlar las aduanas, por controlar la importación y los sobreprecios de los combustibles, diésel y gasolina, y por controlar aduana, diésel y gasolina para el circuito del narcotráfico que maneja Evo Morales, porque Bolivia es un narcoestado. Y en medio de esa confrontación real o supuesta, el país entra en picada porque se gastan las reservas de oro, nadie más les quiere prestar, la categoría económica de endeudamiento del país cae, y estamos en un momento en el cual la crisis empieza a ser aguda, pero quiero ser incisivo en esto, empieza, porque la crisis va a ir mucho más allá. Empieza con un dólar que se dispara, un dólar negro, administrado por los flujos del narcotráfico que la misma gente vinculada al gobierno maneja. No hay diésel, no hay gasolina, no hay reservas, y no sabemos los bolivianos cuánto es la deuda externa. Por ejemplo, ¿quién sabe cuánto le debe Bolivia a la China? ¿O cuánto le debe a Rusia? ¿O cuánto le debe a Irán? ¿O cuánto es la deuda interna? Porque además se están desfalcando, y creo que ya no queda nada, todos los recursos de los trabajadores bolivianos, de los jubilados y los trabajadores activos, porque han creado la famosa administradora esta de gestora, con lo que se están robando a través de operaciones triangulares toda la plata que es propiedad privada del pueblo boliviano, y no ha de haber dinero para pagarles a los jubilados. Entonces han llevado al país a una situación total de miseria, y la gente racional dice: ¿y ahora qué hacemos? Este es un problema, esto se tienen que caer, ¿cómo vamos a salir de esto? Les quiero decir algo. En el manejo histórico de las dictaduras, del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, la pobreza y la miseria es un negocio. Miren Cuba, miren Venezuela. Y los gobiernos no se caen. No se caen, ¿por qué? Porque cuanto más pobre sea la gente, cuanto más miserable hagan al pueblo, más depende el pueblo de ellos. Empieza dependiendo de un salario que es estatal, sigue dependiendo de los documentos con los cuales los esclavizan, del documento de identidad, del pasaporte, continúa dependiendo cuando establecen el control de precios en los alimentos, después viene la cartilla de alimentos, y después viene el control total de esa gente a la que han empobrecido, que depende cada vez más de la dictadura. O sea, Bolivia es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI, está técnicamente intervenida por Cuba, Venezuela, ha entregado sus riquezas más importantes a China, a Rusia y a Irán, es una base militar de Irán, y lo ha hecho además no por una decisión propia, sino por instrucciones que Evo Morales y Arce Catacora han recibido en persona
en varios viajes que han hecho, inclusive simulando que estaban peleados a Cuba. Y la situación es una situación dramática porque lo que es Bolivia hoy día es un pueblo en estado de indefensión. Es un pueblo además engañado con un proceso electoral con el cual se está tapando un poco la crisis y con el cual lo único que van a hacer es lo que acabamos de ver en Venezuela. Dictadura electoralista, el pueblo vota pero no elige y esta gente se va a quedar en el poder. ¿Para qué? Para seguir llevando a la miseria al pueblo con represión, con encarcelamientos, con crímenes, con asesinatos y con lo que se hace en Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se está repitiendo lamentablemente en el país. Ese es el cuadro, Virginio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Carlos, déjame un segundo. Bueno, primero a la gente que nos está acompañando, somos casi 3.000 personas en este momento en el vivo. Los invitamos a que puedan compartir el programa, a que puedan dar una opinión, a ponerle un like y hacer viral estas conversaciones que tenemos todas las noches, escuchando a gente que puede pensar diferente de ustedes, pero que tiene una mirada que en el caso nuestro, en el caso del búnker, ustedes saben muy bien la posición que hemos tenido frente a lo que nosotros llamamos la dictadura de la mafia y el MAS, una mafia con la que no se negocia, pero que lamentablemente hay mucha gente que ha transado. Carlos, ¿qué hacer para salir de esta dictadura? Algunos creen que vamos a poder salir con una elección yendo a las urnas. Tú hace un momento decías, nosotros votamos pero no elegimos. Tenemos el ejemplo de Venezuela muy cercano, más del 70% votó en contra de la dictadura, pero con menos de 3 de cada 10 votos la dictadura sigue presente allá. ¿Qué debe hacer Bolivia para acabar con la dictadura del MAS, Carlos? Lo primero es que hay que hacer conciencia que es una dictadura y como ustedes desde el búnker decirlo interna e internacionalmente. Gracias a la oposición funcional, gracias a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga, a Doria Medina, a Manfred Reyes Villa y al grupo de exministros de la señora Áñez que está en la cárcel pero que están en libertad y que hacen política y que tienen posiciones públicas y privadas importantes, incluso algunos son candidatos. Gracias a esa gente en el mundo no se acepta todavía que Bolivia sea una dictadura. Pese a que no tiene ningún elemento esencial de la democracia, tiene más de 300 presos políticos, más de 10.000 exiliados. ¿Por qué? Porque la oposición lo que hace es decir, no, lo que falla es la justicia, que falla la justicia, y la justicia es una tecla, es un dígito que manipula la dictadura. Ah, no, lo que falla es la policía. No, lo que falla es, siempre alguien falla, pero ellos preservan una democracia que ya no existe y que murió cuando suplantaron la Constitución de la República con los actos criminales que incluyen masacres sangrientas el año 2008 y siguió el 2009 por la del Estado plurinacional, de la que los cómplices son los opositores funcionales. Entonces, lo primero que hay que hacer, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene un problema, cuando hay una crisis, es identificar la crisis. Bolivia es una dictadura, pero es una dictadura que tiene apellidos. Es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, porque este no es un proyecto genial que se lo haya inventado Evo Morales o García Linera o Arce Catacora, no. Estos son peones de la intervención de nuestro país por parte de Cuba y Venezuela, como lo ha sido Correa en el Ecuador, como ha reactivado el sandinismo en Nicaragua y como está hoy día controlada Venezuela. O sea, porque lo que hacen y lo que aplican es exactamente aquello y porque incluso físicamente, internamente, el país está intervenido con el sistema educativo cubano, con médicos cubanos, médicos esclavos, con todo el sistema de seguridad cubano, con el sistema de represión cubano y venezolano. O sea, ¿qué más quieren? Han llegado inclusive a anular la doctrina de la nación boliviana en instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, pero además tiene otro apellido, es un narcoestado. Un narcoestado se define como el país en el cual las autoridades de gobierno
en uso de sus potestades de gobierno, participan de alguna etapa del narcotráfico. Y miren, el partido, entre comillas, más importante del país se llama MAS y son los productores de hoja de coca ilegal que producen coca y que producen cocaína. Y de ahí para adelante, hasta el encubrimiento de mafiosos, hasta la presencia de grandes grupos criminales que hoy día están asentados en Bolivia y que son una amenaza para todo el pueblo boliviano. O sea, lo primero que hay que hacer es tener conciencia y reconocer en Bolivia y en el exterior que Bolivia es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela y un narcoestado. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Como tienen para seguir tratando de mantener su maquillaje de democracia, falsificando la democracia, tienen que hacer una elección ahora en agosto. Hay que aprovechar ese proceso electoral para poner a la dictadura en evidencia y, si es humanamente posible, para derrotarla. Lo que ha hecho Venezuela el año pasado. No han logrado María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tomar el poder porque hay terrorismo de Estado, hay crímenes de lesa humanidad y porque hoy día Venezuela está controlada por un grupo criminal militar. Pero para llegar a eso, en Bolivia lo primero que hay que hacer es realizar u organizar un frente único, un frente de unidad por la República de Bolivia, por la nación, por la liberación del pueblo boliviano, por lo que quieran, y dividir el país en dos opciones. La opción de la dictadura con sus opositores funcionales y la opción de recuperar la república, que no es una opción ideológica, o sea, ahí no hay derecha, no hay izquierda, no hay ni siquiera programa, todo consiste en ir a la elección para que el 70 u 80% del pueblo que repudia al MAS, que repudia a Evo Morales, que repudia el crimen organizado y la corrupción y la quiebra del país a la que ha llevado Arce Catacora y toda esta gente, que pueda concentrar su voto y dar una señal interna y una señal mundial de que se acabó la dictadura. Eso sería una gran cosa. No creo que se pueda lograr en las condiciones actuales, pero hay la obligación de seguir intentándolo. La opción de la elección es la opción para derrotar a la dictadura, aunque no se la logre sacar porque la debilita profundamente, pero para eso se necesita un frente único de oposición real, que ponga al frente a la dictadura, a la corrupción y a los opositores funcionales. Eso es, y lo tercero que hay que hacer es permitir que generaciones nuevas, permitir que gente joven, con valía, que ha sido intensamente reprimida y que ha sido objeto de daño y de la vacuna del castrismo, del castrochavismo, porque a toda la gente que formaba grupos juveniles para defender la libertad y la democracia, que se llamaban los pititos, las pititas, la juventud de Cochabamba, el movimiento Cochabamba, los han metido a la cárcel. Los han traicionado quienes los soportaban en algún momento y los han inclusive obligado a renegar por presión, por extorsión de las posiciones originales. Con esa vacuna nadie se quiere mover, hay que perder el miedo. La tercera señal es que hay que perder el miedo porque hay miedo. ¿Saben por qué? Porque el terrorismo de Estado en que está fundada la gestión de las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, está fundado en el miedo. El terrorismo de Estado, ¿qué es? Es el hecho de cometer crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que en base a ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. ¿Y qué son esas conductas? Subordinación, sometimiento, yo no me meto, mejor me voy. Eso es lo que están haciendo en repetición de lo de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Bolivia desde hace mucho tiempo y tenemos por eso más de 320 presos políticos, me vienen algunos a la cabeza, unos más notables que otros, el ex dirigente cívico de Potosí, Marco Pumari y la Juventud Cochala en Cochabamba, jefes militares y policiales que lo único que hacían era ejercer un mando que les había tocado, el propio Camacho, gobernador de Santander. Y saben, hay un problema. Ninguno de los presos políticos dice soy un preso político. Todos reclaman, todos piden su libertad, dicen que es injusto, que están injustamente, indebidamente acusados, cosa que es cierta.
¿Y por qué no dicen que son presos políticos? ¿Por qué en vez de echar la culpa a la justicia no dicen que es la dictadura que está repitiendo en Bolivia el mecanismo que se aplica en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua? Y que en su momento se aplicó en el Ecuador de Correa. O sea, tres cosas muy sencillas: identificar a la dictadura, que es satélite de Cuba y Venezuela y es un narcoestado. Segundo, tratar de aprovechar y concentrar el voto y el repudio popular en esta oportunidad de la elección, aunque sea dictadura electoralista, con un frente único para liberar el pueblo, para recuperar la libertad. Y tercero, perder el miedo. Y si se pierde el miedo, que en verdad debería ser lo segundo, yo creo que el frente único puede funcionar. Bueno, nosotros le hemos faltado el respeto a la dictadura desde el primer día y creemos que una de las formas de perderle el miedo es justamente faltarles el respeto. Hoy queríamos escucharte, Carlos, queríamos escuchar lo que piensas, lo que ves. Termino preguntándote, este frente único del que tú hablas, ¿ves a algo parecido en este momento gestándose? ¿Ves algunos líderes que puedan encabezar esto? Independiente que me des o no nombres, que no es la pretensión en esta pregunta, sino de que si estás viendo algo de eso gestarse en Bolivia o todavía no lo ves. No, lo veo y además están tarde. Lo veo, pero los veo bloqueados por los opositores funcionales que se han adelantado a simular un frente de oposición para suplantar esa opción. El frente de oposición formado entre Quiroga, Mesa, Doria Medina y ahora creo que Marinkovic más, es una farsa. Es una farsa que se disputa con el otro opositor funcional, que es Manfred Reyes Villa, quien llega primero para coger un retazo más grande de la torta, ese sistema de corrupción que se llama el Estado plurinacional. Ellos no quieren liberar al pueblo. ¿En qué se distingue un opositor de verdad de un opositor funcional? En que el opositor de verdad tiene que empezar a decir que esto es una dictadura. Tiene que empezar a decir que esta es una elección que no se puede ganar en las condiciones actuales. ¿Por qué no se puede ganar la elección este año en las condiciones actuales? Primero, porque el padrón electoral está adulterado. Está en el exilio una vocal del órgano electoral que dijo eso y no puede volver más. Prueba plena. Y además hay prueba de los fraudes electorales anteriores. Y Santa Cruz ha periclitado porque quiso nada más pedir un censo adecuado para revisar ese padrón. Segundo, los órganos electorales están controlados por la dictadura. La gente que está ahí termina haciendo lo que la dictadura quiere. Hoy día no habilita a Evo Morales porque hay pelea dentro de la dictadura, pero lo van a habilitar. El rato que les convenga lo van a habilitar. O sea, no hay órgano electoral independiente. Tercero, no hay Estado de Derecho. Y al no haber Estado de Derecho, no hay donde uno pueda acudir a reclamar por el falso padrón o por las malas autoridades o las entregadas autoridades electorales, porque para eso son los tribunales, los jueces, el Tribunal Constitucional, son teclas del gobierno. No hay Estado de Derecho, no hay garantía, completo estado de indefensión. Cuarto, hay una oposición funcional tratando de llenar el espacio del repudio popular, confundiendo a la gente. Quinto, no hay un discurso adecuado de la oposición real contando todo esto y diciendo esta es una elección que en estas condiciones no se puede ganar, pero tenemos la obligación de intentarlo y para eso, sexto, se necesita un frente único. Y yo veo gente que puede hacer eso y veo partidos que pueden hacer eso. Lo que ha hecho la dictadura es multiplicar las siglas ahora. ¿Para qué? Para facilitar la división. Porque si el 80% del repudio popular se divide en 10, ya se acabó, van a ganar ellos con el fraude y van a ganar en primera vuelta y van a salir los opositores funcionales a aplaudir como focas. Entonces, si conocemos el guión del crimen organizado, hay que frenar eso. Y hay líderes, hay gente de renovación, hay partidos que tienen siglas y que tienen capacidades y tienen que pensar que este no es el momento de buscar espacios o de buscar financiamientos para hacerse de unos pesos en la campaña. Este es el momento de tratar de recuperar la libertad y la democracia del país, en el cual tiene que haber una conjunción de líderes nuevos y de la experiencia de gente que viene de la política seria del país. Hagan eso y va a funcionar. Yo lo que hago es aconsejar, porque entre los efectos de la dictadura es que los más de 300 presos políticos y más de 10.000 exiliados son bolivianos que están impedidos
de ser candidatos, están impedidos de votar, y ahí hay muchísimos candidatos presidenciables, a senadores, a diputados y líderes de opinión que hoy día están totalmente taponeados por el terrorismo de Estado de la dictadura. Te agradezco mucho, Carlos, en nombre de los bunqueros. Nosotros hemos abierto un espacio todos los días en la noche, estamos escuchando a diferentes líderes, opiniones, y es el bunquero en el mundo, es el boliviano en el mundo el que termina sacando sus conclusiones. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien. Felicidades, Y bueno, felicidades. la lucha recién comienza porque lo que estamos viviendo los bolivianos en la calle realmente es preocupante. Un abrazo, Carlos. Felicidades, Virginio, y no crean lo que yo he dicho, simplemente constátenlo con la realidad y van a ver que la cosa es inclusive peor. Muchísimas gracias.